Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que todos nosotros, los hijos de Dios, deberíamos conocerlo. Hoy vamos a hablar de un tema que no nos gusta mucho, que realmente es un tema muy doloroso para muchos, pero hoy vamos a hablar de la muerte. Pero hoy vengo a traerles esperanza sobre este tema, esperanza sobre la muerte. Imagínense que yo les cuento mi testimonio. Una de las cosas a las que yo más le tenía miedo en esta vida era la muerte. O sea, le tenía mucho miedo, realmente no conocía lo que decía la palabra de Dios, pero uno de los primeros temores que arrancó el Señor de mi alma fue el temor a la muerte, porque en Jesús hay esperanza sobre este tema. Imagínense que en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63 dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Imagínense que el Señor en este versículo me está diciendo que es el espíritu el que da vida eterna. Imagínense que el Señor, antes de morir, Él se reúne con sus discípulos y sus discípulos están bastante afligidos, pues porque el Señor les está diciendo que, o sea, que los tiene que dejar, que ellos se tienen que ir. Y Él les dice: no estén tristes. Miren que yo les voy a enviar a alguien mejor que yo. Este será el Espíritu Santo. Este será el Consolador. Este será el que traerá convicción de pecado, de arrepentimiento. Este será el que traerá convicción de juicio sobre la gente. O sea, este es mejor que yo. No estén tristes. Y cuando pasa todo el proceso de que el Señor muere en la cruz y que Él resucita al tercer día, Él se encuentra nuevamente con sus discípulos, van caminando por el camino hacia Maús, y Él se encuentra con sus discípulos y ellos no reconocieron. O sea, el Señor ya está resucitado, pero ellos, o sea, tenían los velos en sus ojos y no lo podían ver. Y él les vuelve a decir, o sea, no se vayan todavía. O sea, Él les da una palabra y les dice: todavía no se vayan de este lugar, esperen hasta que el Espíritu Santo venga. ¿Sí? Cuando ya el Señor quita los velos de sus ojos y ellos pueden reconocer a Jesús, cuando ellos ya con sus palabras expresan: ¡ay! No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra, pues era que era el Dios mismo que se les estaba revelando a ellos y les estaba enseñando la palabra. Entonces, ¿por qué quiero explicarles esto? Porque imagínense que todos los hijos de Dios somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da vida eterna. Es el que nos garantiza que después de que nosotros morimos, porque realmente la muerte es el pago, o sea, es el pago por el pecado, es la consecuencia pues, de lo que dejó el pecado. Pero cuando el Señor vino, o sea, esa fue una de las cosas que Él hizo. Ese fue uno de sus propósitos iniciales, y fue darnos redención a todos los que creyéramos en su nombre. Entonces, voy a leerle unos versículos para ir explicándoles este tema, porque ustedes quedarán como: ay, Jessy, no, pues ¿de dónde sacas todo eso? ¿Sí? En Juan, en el capítulo 8, en el versículo 23 al 24 dice: Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirían en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Pero ¿por qué Jesús afirma esto? O sea, ¿por qué Jesús dice: a menos que crean quien yo soy, quien afirmo ser, morirán en sus pecados? ¿Quién afirma ser Jesús? Imagínense que en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Y uno diría: bueno, yo soy. No, pues yo soy Jessica Velázquez, yo soy Pepita Pérez. No,
Realmente esta palabra tiene mucha importancia porque esta revelación, o sea, que él está haciendo delante de la sinagoga, delante de la gente, fue la misma palabra que el mismo Dios le dio a Moisés cuando se le reveló en la zarza ardiente y cuando lo mandó a liberar, o sea, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. O sea, fue la misma palabra. En Éxodo, en el capítulo 3:14 dice: dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré. En el versículo 15 dice: dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim en otras versiones significa Señor, o sea, el Señor de vuestros padres, el Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, Jesús está diciendo delante de la sinagoga, o sea, antes de que Abraham, o sea, está diciendo que antes de que Abraham existieran, yo soy. O sea, está diciendo, se está revelando ante ellos con la misma palabra que el mismo Dios se le reveló a Moisés. Imagínense que en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: en principio era el Logos, y el Logo estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Otras versiones dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones no dicen verbo, sino dicen la palabra. Y dice que Dios era la palabra. O sea, Dios es la palabra, Dios es el verbo, Dios es el Logos. En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En el versículo 10 dice: estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 5 al 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Esta es la afirmación. O sea, Jesús está revelando delante de la gente, o sea, yo soy. O sea, yo soy el mismo Dios que se le reveló a Moisés. Yo soy el mismo Señor. Yo soy el que existe antes que el principio. Yo soy el que sigue existiendo y el que seguirá existiendo. Hay un versículo que dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, imagínense en eso. Su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es el Logos. Jesús afirma ser yo soy. O sea, yo soy el que soy. Yo soy la revelación. En estos momentos Jesús está afirmando ser Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: a menos que crean ser. O sea, a menos que crean ser. Quien les digo que soy, o sea, morirán en sus pecados. ¿Por qué morirán en sus pecados? Porque Jesús fue el sacrificio, o sea, Él fue el Cordero Pascual para que realmente nosotros, todos los que creemos en Él, fuéramos perdonados de nuestros pecados. Bueno, vamos a profundizar en algo muy importante. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Porque el Señor dice que el Espíritu es el que da vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo? A menos que crean quien Jesús afirma ser, morirán en sus pecados. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención.
Pero ¿en qué momento somos sellados? Bueno, en Efesios en el capítulo 1 del versículo 13 al 14 nos lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Imagínense que las arras es algo muy importante, porque las arras es como ese pago inicial, ese anticipo que el Señor Dios, o sea, nos dio a nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el pago inicial, o sea, fue como eso, como cuando tú quieres comprar algo y primero lo apartas y dices, no, yo voy a dejar, no sé, 2 millones porque yo lo quiero comprar, pero lo voy a dejar apartado porque yo quiero que sea para mí. O sea, el Espíritu Santo es esas arras, ese pago inicial que el Señor dejó por nosotros. O sea, es el pago por nosotros, para que nosotros seamos de su propiedad, para que nosotros seamos su pueblo. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Es su derecho sobre nosotros como propiedad. Imagínense en qué dice, el don del Espíritu a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial, que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Debido a que el Espíritu nos ha sellado, estamos seguros de nuestra salvación. Nadie puede romper el sello de Dios. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba Padre. Bueno, me emociono con este tema, pero imagínense que cuando nosotros, o sea, la palabra nos está diciendo, nos está explicando que cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, cuando nosotros hemos creído en la salvación, cuando hemos creído en lo que Jesús afirma que es, cuando hemos creído que Jesús es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, o sea, Él pone su Santo Espíritu sobre nosotros. Realmente el Espíritu Santo es el sello de la redención. O sea, el Espíritu Santo es el que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Recordemos una parte de la palabra que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Imagínense que fue Jesús el que pagó por el pecado. Jesús fue el que pagó por la muerte, que dejó la desobediencia de Adán y de Eva. Pero realmente el Señor lo hizo, o sea, por todos. Él vino por todos. Por eso la palabra dice, más a todos los que creyeron en su nombre. Pero realmente Jesús, ¿a quién le da ese pago? Es muy sencillo. Jesús le da ese pago a todo el que lo recibe. Pero tú no puedes, o sea, Él no te puede dar un pago por algo si tú no lo recibes. ¿Y qué pasa cuando tú no recibes ese pago? Es como si tú todavía siguieras con la deuda. O sea, si tú no aceptas el pago de Jesús, o sea, si tú no aceptas lo que hizo Jesús, tú sigues endeudado, o sea, quiere decir que tú sigues en condenación, tú sigues en pecado, ¿sí? Hasta que realmente de corazón tú quieras recibir a Cristo, tú le dices, Señor, yo quiero recibir, o sea, yo quiero que tú me des el pago, o sea, ese sacrificio que tú hiciste por mí. Cuando tú aceptas eso, o sea, Él con los brazos abiertos, Él te dice, claro, o sea, ya pagué por ti, o sea, te pago, o sea, te perdono todos los pecados, quedas libre de todas las deudas. Imagínense que cuando esto sucede, cuando lo creemos en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, creemos ser quien Jesús dice, quien afirma ser, Él nos sella con su Espíritu Santo.
Bueno, pero aquí voy a entrar en un tema bastante controversial porque sé que hay muchas doctrinas que sí hablan del Espíritu Santo, pero hay muchas doctrinas donde las personas no están selladas con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy importante. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque lo conoces, porque lo conoces en el sentido de que tal vez lo has leído en la palabra, tal vez sabes de que existe, tal vez crees que es un poder, a veces otras personas lo ven como una palomita, ¿sí? Pero realmente le quitamos la autoridad y el poder que el Espíritu Santo tiene sobre nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es, o sea, es uno, ¿sí? Dios es uno, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hay que explicar esto? Es muy importante y voy a realmente a decir solo lo que dice la palabra. Dice en Primera de Corintios en el capítulo 2 en el versículo 3 dice: por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Anatema significa maldición, maldito. O sea, toda persona que cree que Jesús es una maldición, que es maldito, digamos que bueno, acá en Colombia no es muy común, o bueno, yo no he conocido, gracias a Dios, personas que digan, no, Jesús, pero vieran que sí he visto como videos de otras personas, como a veces del mismo pueblo de Dios, que sí ven al Señor Jesús como una maldición. ¿Sí? Cuando esto existe es porque estas personas no están selladas con el Espíritu Santo de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo es el Señor es el que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Si ustedes me preguntan y ustedes quieren identificar un verdadero hijo de Dios, realmente es muy sencillo, es ¿quién es Jesús para ti? Cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que conoce que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué es el Señor? Es el que tiene autoridad sobre el cielo, el Señor es el que tiene autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que está debajo de la tierra. O sea, el Señor es declarar, o sea, el Señor es creer que Jesús es Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos reconocer que Jesucristo es el Señor. En Filipenses en el capítulo 2 en el versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, que imagínense que aquí les voy a decir algo bastante importante. Si en estos momentos tú crees que Jesús es una buena persona, porque digamos que a través de las generaciones ya estamos en el siglo XXI y Jesús vino hace 2000 años. Jesús ha sido para muchos ejemplo de valores, ejemplo de amor, ejemplo de cómo nos debemos comportar, ¿sí? Realmente muchas personas lo ven como ese ejemplo, o sea, otras personas lo ven, no, Jesús es un profeta, pero no le dan la autoridad que el Señor le dio sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Realmente, posiblemente, cuando nosotros nos reconocemos y cuando realmente nuestro espíritu no sabe, ¿sí? Decir, no, para mí Jesucristo es mi Salvador, para mí Jesucristo es mi Señor, es porque no hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que como lo dice Apocalipsis, Jesús es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin. O sea, en Apocalipsis dice, yo soy el primogénito de la resurrección. O sea, yo soy el primero en resucitar. O sea, ese es Jesucristo, el Dios vivo que hasta hoy en este momento vive para siempre. Cuando yo no lo creo, cuando realmente no, o sea, en mí hay otras creencias, realmente ahí es donde nos debemos evaluar, porque posiblemente no hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bueno,
Les voy a explicar otras cosas. No quiere decir que nunca vayas a ser sellado, porque esas son las buenas noticias. Más a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Puede que ahorita no lo tengas, pero el Señor sí quiere que lo tengas y el Señor sí quiere que todo se salve. Es cierto, dice, polvo somos y al polvo volveremos, pero también es cierto y verdad lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. En el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En Eclesiastés, en el capítulo 2, en el versículo 7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Hay otra pregunta que muchas personas se hacen, bueno, y cuando yo me muera volveré a ver a nuestros familiares, ¿sí? Es de entender esto, ¿no? Es entender lo que dice la palabra, es entender que somos dos simientes en la tierra, o sea, los hijos de Dios y los que no han aceptado a Jesucristo como su verdad. Los que no han aceptado realmente a Jesucristo como su verdad, la palabra del Señor dice y nos explica que todavía son catalogados como impíos. No porque el Señor quiere que ellos sean impíos, sino es porque todavía están condenados en sus pecados, o sea, todavía están cautivos en su naturaleza pecaminosa, o sea, todavía no pueden entender las cosas del Señor. Pero hay varios versículos que me dicen que cuando realmente morimos, o sea, sí nos reuniremos con el pueblo. Entonces, el pueblo es lo que les dije, o sea, el pueblo o la simiente del Señor o la simiente de Satanás. En Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 50 dice, y muere en el monte al cual tú sabes, y se reunió a tu pueblo, tal como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo. Aquí, o sea, aquí el Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo, o sea, ya el Señor le había dicho a Moisés que pues ya no iba a cruzar la tierra prometida, que hasta ahí iba a hacer su camino y que él iba a morir. O sea, las palabras, quédate aquí, o sea, aquí vas a morir y será reunido a tu pueblo. En Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 8 dice, expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. En Génesis 25, 17 dice, los años de vida de Ismael fueron 137 años, y expiró Ismael y murió, y fue reunido a su pueblo. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice, y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51 al 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Realmente es maravilloso poder entender esto, porque poder entender que cuando nosotros que hemos aceptado a Jesús, nosotros los hijos de Dios,
realmente Él nos promete esa vida eterna. O sea, el Señor Jesús nos promete que Él nos levantará de los muertos y que Él nos dará vida eterna junto con Él. También hay una promesa que la primera resurrección es donde nosotros reinaremos con Él 1000 años. O sea, Él estará en medio de su pueblo, o sea, el pueblo son los hijos de Dios. Él estará en medio de su pueblo y Él nos levantará. O sea, yo les digo así, si yo me muero antes de que venga Jesús, yo sé que cuando Él venga, Él me levantará y yo entraré, o sea, yo viviré con Él esos 1000 años porque Él me levantará de los muertos y viviremos esa primera resurrección. Bueno, acá también hay otra parte y es que el Señor pues también habla digamos, de la segunda resurrección, pero así no lo dice la palabra, y es que estaremos, o sea, todas las personas que creyeron en Cristo serán resucitadas y reinarán con Él esos 1000 años. Pero el Señor no levantará en esa primera resurrección a los que no creyeron en Jesucristo, quiere decir a los malvados. Pero llegará el tiempo donde se acaben esos 1000 años, ¿sí? Donde se acabarán esos 1000 años y realmente el Señor levantará a todos los que aún siguen muertos, pero realmente pues ya aquí entra una palabra bastante fuerte y es que cuando Él resucite también a estas personas será para condenación eterna. O sea, a toda persona que no creyó en la verdad, realmente su resurrección y su final será el lago de fuego, que es la segunda muerte. Bueno, dice, pero lo que Cristo vino a hacer fue a darnos libertad de la muerte y del pecado. El Señor nos resucitará a todos los que morimos en Cristo, nos reunirá con su pueblo, o sea, todos los hijos de Dios y todos los que han creído en su nombre. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Y en Juan en el capítulo 6, en el versículo 47 dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Jesús dice, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, estas son, digamos, las buenas noticias, o sea, tú crees en Jesús y el Señor te resucitará. Cuando aceptamos la verdad, nuestras buenas noticias es que hay esperanza después de la muerte. Y es que el Señor nos resucitará y que reinaremos con Él, mejor dicho, siempre. A veces siento que, bueno, siento no, realmente a través de todos los años, pues las personas siempre han buscado como esos vacíos de, pues, ¿qué sentido tiene la vida? Si igual nos vamos a morir, si la vida es una sola, entonces disfrutémosla. Pero realmente no, realmente son las mentiras de Satanás y es entender que el Señor sí nos dio un propósito, o sea, un propósito eterno. Por eso en muchas ocasiones nada nos llena, ni el dinero, ni la plata, nada, porque realmente Él puso propósito eterno sobre nosotros. Bueno, ahora aquí vamos a ir a la parte que a las personas no les gusta, pero también lo tenemos que decir porque es la verdad y es parte de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con las personas que no creyeron en Jesucristo? Bueno, vamos a hablar la parte que a las personas no les gusta, donde muchos entran en conflictos, pero realmente es la palabra de Dios y es la verdad. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos la verdad, o sea, la palabra, de la A a la Z, y no decimos esto sí, esto no. Realmente es la verdad, o sea, su verdad completa.
En Isaías, en el capítulo 24, en el versículo 21 al 23, dice: Yahvé visitará al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra. Se amontonarán y quedarán encerrados, presos en mazmorras. Después de muchas generaciones serán visitados. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión. Reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo. En Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 8, dice: el Seol exacerbado saldrá a tu encuentro, y en tu honor despertará a todos los gigantes que rigieron la tierra, los que elevaron en sus tronos a todos los reyes de las naciones. O sea, este capítulo, si ustedes lo leen completo, él me está hablando del destino como tal de Satanás. O sea, la misma palabra me está diciendo que el Seol, o sea, el infierno, es el que saldrá al encuentro también del propio Satanás y de toda la simiente de Satanás. En el Salmo 88, en el versículo 4 al 6 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro. He llegado a ser como un varón sin fuerza, confinado entre los muertos, como los traspasados que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, que han sido cortados por tu mano. En Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 20 al 32 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. En Mateo, en el capítulo 10 al 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, temáis más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Otras versiones dice: los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Lucas, en el capítulo 16, 23 dice: y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormento, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En Lucas 16, en el versículo 27 dice: Padre, te ruego pues que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique solemnemente, a fin de que no vean ellos también este lugar de tormento. Más adelante dice: pero le dijo, o sea, Abraham le dice al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos. Esta es una de las parábolas que cuenta Jesús sobre el infierno. En Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 6 dice: me confinó en tiniebla como los muertos de hace largo tiempo. En Judas, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice: son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. En Salmos 11:6 dice: hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. En Salmo, en el capítulo 140, versículo 10 dice: carbones encendidos caerán sobre ellos, serán echados al fuego en abismos profundos, de donde no se levantarán. Y en Isaías, en el capítulo 33, en el versículo 14 dice: aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se apoderó de los impíos.
¿quién de nosotros habitará en un fuego que consume? ¿Quién de nosotros habitará entre las ascuas eternas? Algunas personas dicen que el infierno no puede ser para siempre, pero realmente la palabra del Señor nos enseña, que si hay una eternidad con Dios, que es de lo que realmente hablamos anteriormente, hay una eternidad para los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, para los hijos de Dios, hay una eternidad para todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, pero también hay una condenación para todos aquellos que se han negado a reconocer el nombre de Jesucristo. Y realmente la eternidad de estas personas, es el infierno, y hay una parte de la palabra que es la que les voy a leer. Dice Apocalipsis 20 en el versículo 13 al 15, dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Realmente el Señor también nos enseña en su palabra que a todos los malvados, a todos los impíos que se han negado a reconocer su nombre, también su eternidad, no solamente es que si muere va a ir al infierno, realmente es que cuando se acaben estos 1000 años donde el Señor reinará junto con su pueblo, el Señor promete que se levantará en contra de Satanás y en contra de todo su ejército, y serán lanzados a la segunda muerte, porque en estos momentos ellos ya están muertos, están muertos en el fuego del infierno, están muertos en sus pecados, pero cuando se acaben estos 1000 años, el Señor nos dice que se levantará en contra de Satanás, que será enviado, al Seol, y que realmente peleará contra el ejército de Satanás y que los mandará a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Dice: y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí realmente les vuelvo a afirmar lo mismo que les he dicho anteriormente. Cuando yo creo que Jesucristo es la palabra y es la verdad, también creo en esta verdad. También creo en lo que dice su palabra y creo que hay un destino para todos los que hemos aceptado su nombre, pero también hay un destino para todos los malvados e impíos. Imagínense que Jesús realmente sí nos llama al arrepentimiento. Hay una palabra que dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, hay esperanza para todos aquellos los que creemos en Cristo Jesús. Hay esperanza de que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Hay esperanza de que nuestra alma y nuestro espíritu ahora le pertenecen al Señor, que Él promete levantarnos, que Él promete que reinará con nosotros esos 1000 años, que Él promete que pelearemos, en contra de Satanás y de su ejército. Pero también es aceptar, que también el Señor promete en su palabra que hay un día para la ira. Es el día de la ira y el día del juicio, y es donde el Señor se levantará contra todos los impíos. El Señor hoy nos está diciendo: yo, Jesucristo, soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces yo los invito a que, si tú en estos momentos quieres aceptar a Jesús, realmente quieres reinar con Él, si tú deseas esa eternidad, también piensa eso, ¿no? A veces tenemos como ese conflicto de, bueno, se va a morir un familiar y si no lo vuelvo a ver. No, es pensar eso, a que Jesucristo nos mandó también a evangelizar a nuestros familiares, a que realmente todos podamos morir en Cristo, porque cuando una de esas personas en algún momento muera, en nuestro corazón va a haber esperanza de que vamos a volver a ver a esas personas y que estaremos en Cristo. ¿Sí? Entonces yo los invito, si tú quieres aceptar a Cristo, te invito a que ores conmigo y que le digas: Señor Jesús,
Yo he escuchado esta palabra y yo quiero aceptarte como mi Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador, Señor. Yo quiero que tú me selles con tu Espíritu Santo, yo quiero que tú te reveles a través de tu palabra, Señor, que tú traigas a mi vida el ejército celestial, Señor, y que yo pueda entender lo que significan las buenas noticias y las promesas y las palabras que tienes para mí, Señor. Revélate a mi vida, te acepto en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.